nombre es Jesús. En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú. Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Yo vivo para mi Jesús. Yo vivo para mi Jesús. Porque Él por mí murió. Él por mí murió. Bienvenido a un tiempo en familia con Dios. A un nuevo tiempo en familia con Dios. Bienvenido a un nuevo tiempo en familia con Dios. Hola, hola, nos volvemos a encontrar una vez más en esto que hemos denominado tiempo de familia con amigos, tiempo con Dios, compartir juntos un momento de reflexión en la Biblia, que es el manual de vida, el manual que Dios estableció para que todos aquellos que lo empezamos a leer y lo queremos practicar, nos sirva como un elemento clave para transitar en esta tierra. Y esta serie de mensajes la hemos denominado Off-Road. No sabés para mí lo que ha sido cuando salió este título, ¿no? Significa fuera del camino, significa la necesidad de andar con un todoterreno. Y porque es algo que me encanta, el tema de las 4x4, las camionetas. Soy un fanático de todo eso. Me encanta ver los programas que las camionetas van trepando por las montañas, van haciendo tremendas proezas. Y es algo que a mí me apasiona. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Durante los próximos domingos del mes de junio vamos a estar hablando de estos episodios de Off-Road. Y ya comenzamos. Mira, el Salmo 60 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Sabés que la palabra proeza significa una acción de gran esfuerzo, de valentía, pero bueno, la realidad es que esa acción de esfuerzo, de valentía, muchas veces está puesta en algo que nos sobrepasa por completo. Pero no estamos hablando de las proezas que el mundo ve, ¿no? Como, no sé, cuando éramos adolescentes que te decían, fuiste a bailar, uy, no sé, cuántos tragos te tomaste, o con cuántas chicas, no sé, estuviste de novio, o con cuántas parejas tuviste. No se trata de ese tipo de proezas que el mundo de alguna manera pone muchas veces entre los pares para ver quién es más o quién hace mejores cosas. Las proezas en las cuales nos vamos a enfocar son las proezas que podemos hacer nosotros con la ayuda de Dios, por medio del poder de Dios, con acciones, con esfuerzos, con valentía, que nos vamos a sorprender andando tal vez por caminos que jamás hubiésemos imaginado. Proezas en la Biblia significa ejército, significa hombre de valor, significa valiente, significa fuerza, significa poder, significa ser hábil, ser eficiente. Entonces, ¿de qué proeza nos estaría hablando este Salmo 60? Porque la realidad es que cuando David escribe ese Salmo, lo escribe obviamente porque es alguien que era off-road. La Biblia está llena de personas que andaban por caminos que empezaron a transitar que jamás hubiesen imaginado. Eran personas todoterreno. Vos y yo podemos ser esa clase de personas. En 2 Samuel, el capítulo 8, sabés que David, siendo rey junto a Joab y a Abisai, dice que eran sus generales, ellos derribaron a 18,000 edomitas, que eran los enemigos del pueblo de Israel, en un lugar que fue llamado el Valle de la Sal. ¿Fue una victoria fácil? No, bajo ningún punto de vista. La verdad es que ellos venían sufriendo un montón de reveses mientras combatían en el norte, en otro lugar, y sin embargo,
ahí David ataca de una manera en todo terreno y él termina colocando guarniciones de tropas israelitas por todo Edom. Por supuesto, hablar obviamente del rey David es hablar de alguien que es sinónimo de valor, que es sinónimo de fe, pero lo cierto, ¿sabes qué? Es que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que personas comunes Dios utilizó para transformarlos en movimientos poderosos, ¿no? Y que puedan verdaderamente ganar a sus enemigos en la batalla, y eso no es extraño. Entonces, hoy en día seguramente nosotros no tenemos un Goliat, nos gustaría, como David dice que él venció a un enemigo gigante y le cortó la cabeza. Bueno, mirá, nosotros no tenemos un Goliat hoy lisa y llanamente, literalmente frente a nosotros, pero sí podemos tener el coraje y el valor para enfrentar circunstancias y situaciones que se presentan y nos llevan por caminos que tal vez no hubiésemos imaginado, y allí podemos nosotros desarrollar al máximo nuestra capacidad de funcionar en todos los terrenos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que impide muchas veces que nosotros no seamos los mismos en acciones que estos hombres valientes que vemos en la Biblia? Si no tienen nada de diferente con nuestras personas, tienen debilidades iguales o peores que las que podemos tener nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos una diferencia, y a veces es que no nos sentimos capaces de atrevernos a más, de ver o pensar que no podemos ir mucho más allá de lo que están viendo nuestros ojos. La Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué interesante esto. Dios usa la escritura, la Biblia, es provechosa por completo para que nosotros podamos andar incluso cuando estamos fuera del camino, incluso cuando necesitamos transitar por terrenos que jamás hubiésemos imaginado. Entonces, ¿para qué dice que es la Biblia provechosa? Mirá, para rectificar las cosas. En griego la palabra inspirada por Dios, la palabra provecho en Dios, es epanortosis. Esa es la palabra griega que se traduce para rectificar las cosas. Significa obviamente que Dios restaura a un estado correcto, a un estado superior, corregir lo necesario para mejorar la vida o el carácter. Uno de los límites que nosotros tenemos es nuestra mente, y muy dentro de nuestro pensamiento muchas veces es pensar justamente que no somos capaces de hacer cosas grandes, maravillosas en Dios, de emprender grandes proyectos o nuevos proyectos, de hacer profundos y significativos cambios en nuestra vida. Por eso, parte del contenido de la Biblia, yo estoy convencido que, por decirlo por una palabra, es una herramienta motivacional. Sí, exactamente. Para mí la Biblia es una herramienta motivacional. ¿Por qué? Porque motivación significa moverse, ¿no? Moverse, y se trata de eso. Dios nos mueve a la acción, a tomar decisiones, a convencernos de nuestro propio y real valor. Esa es la función de la palabra, ¿no? Que sirve para instruirnos, para direccionarnos. Epanortosis, la palabra de Dios en nuestra vida cumple esa función. Darnos la dirección, aún cuando nos encontramos fuera del camino que nosotros pensábamos que teníamos que ir. Él lo que busca hacer es que tomemos conciencia de nuestro valor, de nuestra identidad. Y bueno, si sabemos quién nos respalda y estamos seguros que el que nos respalda es el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, entonces ahí empezamos a caminar como seres humanos
4x4, todo terreno. Entonces, el contenido completo de la Biblia nos impulsa a que podamos rectificar las cosas, nos impulsa constantemente a una epanortosis interna. Entonces, en nuestro sistema de pensamiento, en nuestro sistema de creencias, ahí hay cosas que se tienen que corregir y que se tienen que alinear a las cosas de Dios para poder mejorar la vida, para andar en todo terreno y poder avanzar. Como te decía, mirá, David primero venció un león, después también venció un oso, después del oso venció a Goliat, y bueno, y obviamente en el Salmo 60 él dice claramente que en Dios puede hacer proezas porque con lo que tenía no podía vencer a 18.000 personas ni soñando. Sin embargo, él lo pudo hacer entendiendo que Dios lo había facultado y capacitado para andar en todo terreno. Ahora, así como David no nació siendo Superman, yo también creo que nosotros no nacemos siendo superhéroes, pero progresivamente él fue venciendo, primero un león, después el oso, después Goliat y después ejércitos completos. Sin dudas nosotros vamos progresivamente pudiendo en el nombre de Dios vencer nuestros miedos, nuestros temores y dejarnos guiar por Él para ser moldeados como lo fue este gran hombre de Dios. Él fue moldeado en su mente, fue corrigiendo su forma de ver las cosas. De la misma manera también podemos hacerlo nosotros. Entonces, para entender un poquitito este tema, mira, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer como para saber que somos personas formadas por Dios para andar fuera del camino, para andar en todo terreno? Mira, la primera cosa, hay que vencer el pensamiento que te dice cuáles son tus limitaciones. La Biblia dice claramente, David decía, en Dios haremos proezas. El Salmo 150 dice, lo alabamos a Dios por sus proezas en nuestra vida. Y Dios hace sus proezas. Ahora, vos tenés que entender que, y yo, ¿no? También, que nosotros tenemos que hacer las nuestras. Nosotros no tenemos ningún problema con Dios. Él hace proezas. Lo declaramos, lo proclamamos, el Dios de proezas, el Dios poderoso. El problema es que cuando Dios nos dice, bueno, para hacer esta proeza yo te quiero usar a vos. Y ahí es donde nosotros empezamos a creer, a mí, Señor, justamente a mí, sí, Dios te puede usar a vos. Mira, Él provocó un diluvio. Ahora, ¿de quién fue la proeza? Sí, fue de Dios, obviamente. Pero Noé es el que hizo el arca. Entonces, ¿de quién fue la proeza de hacer el arca? Por más que Dios le haya dado el plano, por más que Dios le haya comentado todo lo que tenía que hacer, la proeza fue de Noé. El problema entonces está en nosotros, en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Dios hubiera hecho el diluvio y Noé no hace el arca, bueno, nadie se hubiera salvado. Entonces Dios tiene que hacer proezas, pero también nos ordena a nosotros andar en todo terreno, hacer 4x4, hacer off-road. Mirá, Noé tuvo que vencer un montón de cosas, Tuvo que vencer críticas, tuvo que vencer presiones, tuvo que vencer diferencia de opiniones. Para empezar, nunca él vio llover, nunca vio caer agua del cielo, entonces no sabían lo que eso significaba. Ahora él tuvo que vencer todas esas ideas externas, pensamientos externos, pero también tuvo que vencer los de su mente, sus propios límites, romperlos y caminar por un camino que jamás había ido. Y cuando rompió ese límite personal, entonces allí vemos la gran proeza de Noé, un hombre hecho para todo terreno. Todos tenemos límites. Estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento o esa pregunta o esa afirmación que te estás haciendo en este momento. Pero todos tenemos límites, sí. Mirá, los hermanos Wright dice que sabían que no se podían volar. Sin embargo, rompieron los límites e inventaron el avión. Ahora, el papá de ellos dice la historia que era pastor y decía que si Dios hubiera querido que volemos, en ese momento cuando los hijos le comentaban, mirá, nosotros pensamos que se puede hacer algo para volar,
Él dice, mirá, si Dios hubiese querido que volemos, le hubiese dado alas a las personas y listo. Ahora ellos pensaron en cómo conseguir volar hasta que más allá de su fuerza, más allá de su criterio, empezaron a ir por un camino desconocido y más allá de la opinión pública, incluso familiar, terminaron revolucionando la historia del planeta, ¿no? Porque hoy, ¿quién no conoce o quién no sabe lo que significa un avión? Hay una expresión que dice, mirá, si vos pensás que podés y pensás que no podés, en ambos casos tenés razón. Vos sos el que decide qué es lo que pensar. Una de las cosas que nosotros tenemos que corregir es el cómo vemos la situación y cómo nos vemos a nosotros mismos frente a la situación. David era de profesión pastor, pero su corazón era el de un rey, porque no somos las circunstancias del momento que estamos viviendo, no somos la circunstancia del problema que estamos atravesando, somos lo que Dios dijo que somos y eso es lo que tenemos que descubrir en Él. Entonces, para David no era ningún problema que cualquier persona estuviera o no alentándolo en ver cuál era su valor, porque él tenía en claro cuál era su valor. No necesitaba estar con palmaditas constantemente diciéndole, dale, 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 que vos podés. No, él sabía que podía, más allá de sus debilidades, más allá de las cuestiones que tenía que vivir, él sabía que Dios lo había llamado y qué quería hacer con él. Él sabía su condición de rey. La Biblia, te decía desde el principio, está llena de historias de hombres y mujeres ordinarias, comunes, que hicieron cosas tremendas, extraordinarias, que anduvieron por terrenos que jamás se hubiesen imaginado. No era un anciano, pero hizo un arca. David era un joven rechazado por su familia y tuvo que vencer a un gigante. Hizo proezas para convertirse en rey y funcionó muchísimo más allá de sus fuerzas en muchos terrenos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sabes con qué? Con la capacidad de romper barreras, parámetros, moldes, paradigmas que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por eso existe la Biblia, porque justamente la tarea de la Biblia, la labor que tiene la palabra, motivada por el Espíritu, es hacernos conscientes de que podemos romper el molde para que esos razonamientos, esas estructuras de pensamiento que están arraigados muchas veces en el temor, en el dolor, en la amargura, no sean la palabra final sobre nuestra vida. Necesitamos voluntad, necesitamos acción y fe, no cualquier voluntad, no cualquier acción y no la fe puesta en cualquier lugar, sino aquellas cosas en las que Dios puede tomar y usarnos para llevarnos más allá de nuestras fuerzas por caminos que jamás hubiésemos imaginado, porque sabe que estamos preparados para andar por todo terreno. Que tengas una semana maravillosa y que puedas activar a pleno la acción de caminar en lo que se te presente en estos días con poder en Dios. Te bendecimos. Nos vemos el domingo que viene. Discípulos de Cristo, todoterreno. Discípulos de Cristo, todoterreno. Discípulos de Cristo, todoterreno. Todoterreno, todoterreno. Llámame discípulo, ya donde voy. Soy todoterreno, soy genuino, sí Señor. Porque en mi ejército se me enseñó. Entre más humilde, más poder y más unción. Vamos a
seguir a Cristo en contra de la tormenta. No dejes el llamado, hermano, venga lo que venga. Mientras vaya avanzando, Él me alienta, pues su palabra es mi fortaleza. Es muy fácil alabarlo cuando lo tienes todo, pero la fe se tiene que probar como el oro. No estoy orando para que quites la prueba, sino que me fortalezcas en medio de ella. Decido seguir los pasos de mi maestro, siguiendo mi mayor ejemplo, a Cristo, y no me avergüenzo. Y si me preguntan a quién yo represento a Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. No me voy a conformar con ser un simple creyente. ¿Sabes cómo puede identificarme la gente? Llámame siervo, qué privilegio como mi maestro. Llámame siervo, qué privilegio como mi maestro. Discípulos de Cristo, todoterreno. Discípulos de Cristo, todoterreno. Discípulos de Cristo, todoterreno. Todoterreno, todoterreno. Llámame discípulo, ya donde voy. Soy todoterreno, soy genuino, sí señor. Porque en mi ejército se me enseñó, entre más humilde, más poder y más unción. No, 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 no voy a dejar que el fuego santo se apague en mi altar. Hasta la muerte a Cristo predicar. Venga lo que venga, nunca lo voy a dejar. Si quieres ser light, sorry for you. Yo voy a tomar mi cruz. Si por una causa voy a morir, que sea la de Jesús. Si varios explotan con bombas por dioses que no son reales, yo voy a explotar en avivamiento con Jesús y sus ideales. Hay muchas personas que se preguntan por qué estos no son normales, porque en su forma de hablar y vivir son tan radicales. Ahí te va la respuesta, que quede claro, escúchelo bien. Estamos en otro nivel, somos discípulos, man. Un discípulo gana almas, un discípulo no se raja. Un discípulo es conocido en el cielo y en el mundo no encaja. Un discípulo es un peligro para este sistema y para el infierno. Un discípulo es todo un problema, por eso renuncio a quedarme callado. Defiendo la causa del que me ha llamado, aquel que promueve al menospreciado, por su gloria me ha levantado. Para cumplir su llamado, para cumplir su llamado. Por eso ahora somos discípulos de Cristo, todoterreno. Discípulos de Cristo, todoterreno. Discípulos de Cristo, todoterreno. Todoterreno, todoterreno. Llámame discípulo, ya donde voy. Soy todoterreno, soy genuino, sí señor. Porque en mi ejército se me enseñó, entre más humilde, más poder y más unción. No, 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 no voy a dejar que el fuego santo se apague en mi altar. Hasta la muerte a Cristo predicar. Venga lo que venga, nunca lo voy a dejar. A los que predican a Cristo sin miedo, todoterreno. a los que llevan el evangelio, todoterreno. los que no se avergüenzan del Nazareno. Todoterreno, Todoterreno, todoterreno.